mundo entero, cada manifestación de la naturaleza tiene un significado propio para cada cultura. La llegada del otoño es marcada con la muerte de muchos frutos. Los árboles parecieran que envejecen, y el ser humano primitivo lo relacionó con la muerte. Octubre-noviembre es celebrado a los muertos en varios países, y es aquí de lo que quiero hablar en este video, de México, Estados Unidos e Irlanda. Estamos por presenciar la apertura del portal. Aquello que protegía nuestra realidad estará temporalmente abierto, para mimetizar con entes de otra dimensión. Una festividad alrededor del mundo donde todos estamos invitados. Prepárense que los muertos regresan. Descrita como una ocasión de comunión con los espíritus de los difuntos, quienes en esta noche pueden deambular con los vivos, aconsejar a las nuevas generaciones, dar advertencias e indicaciones para los años venideros. Samhain tal vez tenga mayor relevancia de lo que se cree, puesto que algunos eruditos opinan que era el año nuevo céltico, ya que marcaba el final de un año y el comienzo de uno nuevo. Todos los acontecimientos importantes giraban en torno al mismo. Era la época en la que se bajaban las barreras entre el hombre y lo sobrenatural. A pesar de las similitudes con Día de Muertos y Halloween, Samhain no era tan divertido. Jeffrey Gans, traductor, editor y periodista, menciona que durante Samhain hay un periodo inusual de poder sobrenatural, ya que hay un gran número de leyendas e historias en las que seres humanos tienen encuentros con divinidades, hadas o monstruos, toda la amalgama de entidades interdimensionales, y algunos de esos encuentros fueron violentos, no solo entre los civiles sino reyes quienes fueron asesinados violentamente. Los poderes irrumpían en una forma maligna durante noviembre y mayo, las dos grandes estaciones del año, y es que para los celtas el año se dividía solo en dos, verano e invierno. Tanto el 21 de mayo como de noviembre y el Midsommar eran conocidas como las noches de los espíritus. En resumen, durante Samhain, la noche del 21 de octubre, la tierra se abría, los espíritus acechaban a lo largo del país, reinaba la oscuridad y prevalecía un espíritu sobrecogedor y estremecedor. En los principales países célticos, Irlanda, Gales y Escocia, las asambleas más importantes eran celebradas en esa fecha. Los Sith estaban abiertos en esta noche de Pucas, y sus habitantes subterráneos salían a la superficie. Los espíritus de los muertos regresaban al mundo de los mortales y se hacían visibles. Los Siths son montículos o colinas mágicas o sagradas, consideradas por los antiguos celtas de Irlanda como lugares liminales de acceso al otro mundo. Y Puca o Poca es un famoso tipo de hada descrita en Irlanda, Escocia, la isla de Man, Gales y Comoales. Todos los vecinos encienden hogueras en las colinas y en sus hogares para evitar los espíritus malignos, aquellos que empleaban máscaras y disfraces para evitar ser reconocidos. Pero otra cosa que también distingue el Samhain es que esta festividad no solo es celebrada por los humanos, sino también por los seres del más allá. En la mitología celta, los Sith patrocinaban la celebración. En la víspera de noviembre, las hadas podían tomar como maridos a mortales, dejándolos entrar a sus dominios y ver sus palacios llenos de tesoros, aunque fueron pocos los celtas que se aventuraban voluntariamente, tanto por miedo como por respeto. Para mantener a los espíritus contentos y alejar a los malos de sus hogares, dejaban comida afuera, una tradición que se convirtió en lo que hoy hacen los niños yendo de casa en casa pidiendo dulces. La muerte hacía posible los sacrificios humanos a los dioses, un tributo que había que pagar para poder asegurar que el sol continuara viajando a través de los cielos y que el maíz siguiera creciendo para alimentar al pueblo. El antiguo calendario señalaba las festividades en honor a los niños difuntos, conocidas como Mikaiwitontli, la pequeña fiesta de los muertos, seguida inmediatamente por Wemikaiwitli, la gran fiesta de los muertos. Para los difuntos adultos, Ixocolhuetzi, la caída de la fruta, estas festividades que eran celebradas con danzas, música, ofrendas de chocolate, diversas clases de comida y bebida, y el alumbrado con velas para honrar a los muertos, tenían lugar en el noveno mes del calendario solar de Azteca, aproximadamente en agosto. Estaban presididas por la diosa Mictecacihuatl y duraban todo el mes.
Tales fiestas continuaron celebrándose durante los años siguientes a la conquista de México por los españoles. Por lo tanto, la vida no es algo opuesto a la muerte, ya que su existencia se debe a la propia muerte. La muerte era un proceso en el que varios componentes corporales que representaban diferentes entidades animistas, que eran parte de la constitución psíquica de cada persona, se separaban y se dispersaban hacia diferentes lugares. Uno de estos, el tercero, Ejiyotl, ha sido descrito como un espíritu o una sombra, potencialmente peligroso y ansioso de no cortar sus lazos con los vivos. Por ello se habían de tomar las debidas precauciones para favorecer las relaciones entre ese oponente y los vivos. De este modo se mantenía cierto contacto entre los seres vivientes y al menos una parte de los muertos, y las entidades animistas de los antepasados permanecían en cierta forma entre los vivos. Mictlán, la tierra de los muertos, localizado bajo Tlalticpac, es un lugar húmedo con pasajes subterráneos, ríos y materias en descomposición. Mictlanteuchtli, el señor de Mictlán, y Mictlantecihuatl, la dama de Mictlán, reinaban en ese oscuro mundo poblado por los Mixteca, o gente del mundo de los muertos. Mictlanteuchtli suele ser representado generalmente como un esqueleto de huesos blancos con manchas rojas y sangrientas, a veces con plumas de lechuza, con ornamentos sobre el cráneo y con una máscara con forma de calavera humana. Tiene el pelo negro y rizado, vive en la oscuridad más completa y posee asociaciones con las arañas y con las lechuzas, consideradas aún hoy como pájaros de mal agüero. Mictlantecihuatl, la señora del país de los muertos, era reconocida como la protectora de las ánimas que moraban en ese tétrico mundo subterráneo. Mictlán es descrito en el Código Florentino como una mansión rodeada de agua, donde los muertos tenían que ser trasladados cruzando Tlalocan, el lugar de las 9 aguas, sobre el lomo de perros con piel de color gualda. La entrada a Mictlán estaba localizada en la línea terminal del horizonte, allí donde el cielo se encuentra con el mar y las montañas. El viaje de los muertos a través de esas aguas celestiales era considerado como un pasaje a través de los mares para terminar allí la vida. Otra famosa divinidad entre los antiguos pueblos mesoamericanos era Micuixtli, diosa de la vida y la muerte. Fueron los cristianos quienes querían erradicar esta celebración, donde a primera vista los nativos se burlaban de la muerte. Aztecas honraban a los muertos por el mes de agosto y veneraban a Mictecacihuatl. Los aztecas, al ser un pueblo que se valía de conquistas, guardaban calaveras de soldados caídos y las usaban en sus rituales, como símbolo de muerte y renacimiento. Creían que los muertos regresaban por un mes que duraba la festividad. Para ellos la vida era un sueño y la muerte era el despertar. México e Irlanda no solo tienen en común esta festividad, sino también ser colonizados por reinos cristianos. El Papa Gregorio III convirtió en el año 601 la antigua festividad céltica de Samhain, la víspera del 1 de noviembre, en el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, una forma de mezclar todas las celebraciones a los muertos existentes a la imagen católica. Con esto quedó sellado el trato en todos los países y pueblos colonizados, entre ellos la Nueva España. El Día de Muertos dura 2 días. El 1 de noviembre dedicado a los niños difuntos y el 2 de noviembre dedicado a los adultos. Durante los 2 días de las celebraciones, las familias se reúnen en los cementerios con ofrendas de comida y bebida para sus familiares difuntos, creyendo que de alguna forma estos los han de compartir. Al mismo tiempo cuentan historias u ocurrencias acerca de sus difuntos para conservar de esta forma su memoria. Mientras celebran picnics con platos típicos como mole negro y tamales. Las tumbas y los altares familiares levantados junto a las mismas son adornados con una profusión de flores, amuletos religiosos, fotografías de los difuntos y ofrendas con sus platos favoritos, bebidas y otras cosas que esos difuntos habían disfrutado en vida, como por ejemplo cigarrillos. Algo que los distingue al Halloween y Samhain es la variedad culinaria específica para la festividad como el pan de muerto, y la más significativa es el humor y alegría, quitando de lado el miedo a lo desconocido. La festividad más popular es el Halloween, porque es la más sencilla y la más ruidosa. El origen viene de los inmigrantes irlandeses que extendieron sus tradiciones a los Estados Unidos, quienes acogieron como una oportunidad más para hacer comercio.
¿Cómo fue que una celebración tan badass como el Samhain evolucionaría en Halloween? Después que los romanos conquistaran gran parte de los territorios celtas, estos influyeron en sus festividades con su culto a Pomona, diosa de la cosecha, cosa que más tarde a los cristianos les pareció una blasfemia, destruyendo toda la cultura de los celtas. En los tiempos de evangelización, a los pueblos paganos el Samhain se volvió a Día de Todos los Santos. Para el siglo IV, la iglesia de Siria ya contaba con su versión del Día de los Muertos, conocido como Día de Todos los Mártires. 3 siglos después, el Papa Bonifacio IV tomó un templo grecorromano a sus dioses y lo volvió un templo cristiano dedicado al Día de Todos los Santos. Al principio se celebraba el 13 de mayo, pero fue el Papa Gregorio III quien cambió la fecha a 1 de noviembre. El origen de la palabra Halloween se remonta con el Papa Gregorio IV. Para ese entonces ya se celebraba la festividad, el Día de Todos los Santos. El día anterior, cuando se hacían todos los preparativos, se le llamaba All Hallows Eve, Vigilia de Todos los Santos, término que fue cambiando a Halloween. Pero veamos cómo se celebraba el Halloween primitivo. Halloween era un festival solemne y extraño, y mucha gente en Irlanda creía que durante el mismo los espíritus de los muertos regresaban a la tierra, y hasta fechas muy recientes nadie salía esa noche de su casa, a no ser que fuera absolutamente necesario. Y si tenían que hacerlo, tomaban extraordinarias precauciones, evitaban acercarse a los cementerios y no miraban hacia atrás si oían pasos a sus espaldas, que ellos consideraban como provenientes de los muertos. En Gales existía la creencia generalizada de que en cada escala de madera, de las que ya existen para pasar por encima de un cerco, habitaban un fantasma o un espíritu. Los aldeanos dejaban comida al lado de su casa, como ofrenda propiciatoria a las almas errantes. La puerta de entrada no se cerraba con llave o cerrojo, y la cocina y la chimenea del hogar se mantenían limpias y dispuestas para la visita durante esa noche de los familiares difuntos. En Escocia, tal noche era también una ocasión de inquietud, estremecimiento y confusión, en la que muchos jóvenes deambulaban por las calles vestidos con capas blancas. Halloween era también famoso en todas las regiones célticas por la costumbre de las prácticas divinatorias que se realizaban en ese día con objeto de predecir el futuro con respecto a muertes o futuros matrimonios de las personas que participaban de la fiesta y comida común, y por las actividades de los llamados mummers o geezers, que trataban de imitar o mantener a raya a los espíritus sobrenaturales que se creía que estaban sueltos ese día. Esos personajes eran muchachos y muchachas con rostros tiznados o con máscaras, con ropas y vestidos estrafalarios y estrambóticos, que llamaban a las puertas de las casas para recitar poesías y pedir bollitos, pasteles o fruta, especialmente manzanas. Estos geezers deambulaban por las calles en la oscura de la noche alumbrados con su propia peculiar iluminación, consistente en nabos ahuecados con velas en su interior para actuar como linternas, esculpidos en su exterior para darles forma de rostros grotescos que se suponían imitaban a los espíritus. Esa costumbre fue cambiando a la popular práctica de disfrazarse y pedir dulces de puerta en puerta, el trick or treat o calaverita conocida en México. El acto de dar dulces representa los tiempos paganos que se celebraba el día de la cosecha, recogiendo los últimos frutos del año. Gran parte de este video lo basé en el artículo de Manuel Averro y quisiera terminar con esta cita. En el mundo de los adultos, hombres y mujeres vestidos con las ropas más extravagantes y funestas participan en desfiles callejeros organizados por los ayuntamientos o por juntas de vecinos de barrio con sus calabazas con una vela dentro, o atienden numerosas fiestas privadas en las que se reviven las antiguas costumbres. Los participantes en estos actos con ecos tan arcaicos siguen de cierta forma invocando a los temidos poderes de la oscuridad, de las ánimas y de otro mundo, que se funden con el nuestro en esta noche de posibilidades reversibles, roles invertidos y trascendencia, y al hacerlo reafirman el poder de la muerte y su lugar como parte de la vida en esa excitante celebración de un evento sagrado y mágico. Si el video te gustó, comparte, comenta y suscríbete para afiliarte a la secta. Sé parte de los iniciados y comienza tu viaje al conocimiento.